Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Bigas Luna. Hoy hablaremos de una película estrenada en 1986 que supuso un cierto cambio estético en la obra cinematográfica de Bigas Luna. Lola se basa en un relato corto que Bigas coescribió con Luis Herce titulado La Puñalada. El título original se inspiró en el nombre de un restaurante de Barcelona donde solía desayunar y donde escuchó el drama real que luego ficcionalizó para la película, según le comentó a Pisano y según se incluye en el libro Sombras de Bigas, Luces de Luna, publicado en el 2001. El director le contó a Enrique Alberic que en la década de los 50 una mujer había apuñalado a su marido justo a la salida de ese restaurante, de ahí su nombre, porque sospechaba que la engañaba. En esa misma entrevista también mencionó que rodar una película con Ángela Molina en el papel protagonista era una motivación muy importante para él. Ambientada en la Barcelona de los 80, Lola narra una historia de una mujer magnética, sensual y enigmática, interpretada por Molina, que mantiene una relación tormentosa con Mario, interpretado por el francés Féodor Atkin, un joven obsesionado con ella. Cuando Mario empieza a sospechar que Lola le es infiel, los celos y la inseguridad lo conducen a una espiral de humillación y violencia psicológica. La llegada de Robert, un francés adinerado y sofisticado, interpretado por el belga Patrick Bachot, intensifica el triángulo amoroso y pone en evidencia las dinámicas de dominación y sumisión entre los personajes principales. Como es habitual, vamos a comenzar con un resumen de la recepción académica y en prensa de la película, empezando con la recepción académica de mi compañera Carolina Sanabria. Después regresaré yo, Santiago Fouz Hernández, para hablar de la recepción crítica en prensa. En 1992, el profesor Antonio Weinrichter publicó el libro La línea del vientre, el cine de Vigas Luna. Ese año sería clave en la trayectoria del director catalán porque estrenaría Jamón Jamón, pero como consta en el año de su publicación, contempla su filmografía hasta esa primera película de la etapa mediterránea. Sin embargo, Lola es un buen ejemplo de esa transición. Feinrichter se señala, tras los avatares de Reborn, un proyecto que nacería con una deliberada intención comercial, según el press book de la productora, para lanzar el mito Ángela Lola como el boom femenino para el año 85-86. Weinrichter recoge las declaraciones más modestas del director de pretender una película con una narración directa, de fácil lectura, que puede gustar a mucho público, más que sus películas previas de la etapa oscura, y la cual se enmarca en un clima denso. Vigas, según el autor, optó por una planificación más centrada y una narración menos fragmentada, sin llegar a lo convencional, así como al mito ibérico de la mujer pasional. Al respecto de este último aspecto, Emmanuel Laga, en una publicación francesa titulada Le Cinéma de Bigas Luna, editado en 2000 por Nancy Dartier, recordemos que la película se ambienta parcialmente en Francia, destaca el deseo de Bigas Luna de jugar con los lazos comunes y tópicos que tienen los extranjeros, franceses en este caso, sobre España, como podemos ver al inicio del filme, cuando en una cena parisina en casa del protagonista con su esposa y dos elegantes invitados comentan los estereotipos hispánicos de las mujeres. Tampoco querríamos dejar pasar la ocasión para citar el flamante libro recién publicado de nuestro anfitrión, presentado en diciembre pasado en Barcelona, The Films of Bigas Luna, y editado por Manchester University Press. Aunque no trajo tanta atención crítica como otras películas, Lola supone un significante cambio de estilo que, según Santiago Fouz, anticipa algunos de los temas y estéticas que conciernen y definen futuros proyectos. A lo largo de su riguroso estudio, Fouz Hernández plantea que Lola es un filme de transiciones, algunas contextuales como los cambios sociohistóricos y culturales que rodean la historia. También destaca anticipaciones sugestivas como la semejanza de la protagonista Lola con su posterior Silvia de Jamón Jamón, atrapada
en el pasado y el presente, así como con las nuevas y atávicas comprensiones de los varones y las masculinidades. Hablando con Enric Ripoll Freixas para el diario Avui en junio de 1985, coincidiendo con el comienzo del rodaje, Bigas Luna habla de un importante giro en su carrera con respecto a su trabajo anterior, Reborn. Se mantiene el corte erótico de sus primeras películas y el triángulo amoroso que las caracterizaba, pero aquí este triángulo revelará las tensiones entre clase social e identidades nacionales, en este caso europeas. De hecho, en este momento se planteaba subtitular la película Lola, una historia mediterránea para evitar confusión posible con otras Lolas cinematográficas, como la de Ophuls, la de Kubrick, la de Demy o la de Fassbinder. Las críticas de Lola tras su estreno en España coinciden en describir la película como un cambio drástico en el estilo narrativo y estético de Bigas Luna. Alex Barnett titula su crítica y entrevista para el periódico de Cataluña Bigas Luna intenta conquistar al gran público con su Lola, citando a Bigas, que afirma que esta es su película más accesible hasta la fecha. Bigas declaraba que su Lola era, y cito, 100% celtibérica, capaz de arrastrar a la destrucción a un chorizo español de tercera y a un ejecutivo europeo, desvelando lo que esta historia tiene de universal. Y sin duda, de hecho, anticipando algunos de los temas y preocupaciones de su famosa trilogía ibérica, que seguirían años posteriores. El diario Ya destacaba la interpretación de Molina en titular, Una mujer inolvidable, comentando la fuerza de las largas tomas en primer plano de su rostro. El dominical Antena Semanal resaltaba también la interpretación de Ángela Molina, a la que otorga la credibilidad de la historia en la pantalla. Cita a la actriz brevemente diciendo que se siente identificada con el personaje de una mujer cualquiera, anónima, dispuesta a arriesgar hasta su propia vida, movida por la pasión, llegando a convertirse en esclava de sus sentimientos. José Luis Guarner en La Vanguardia describe la película como un film erótico sin erotismo y comenta los paralelismos con la Carmen de Bizet y el estereotipo de la española fogosa en el contexto de una España recién entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, en contraste con el ejecutivo francés y su entorno. La revista Época incluía una entrevista con Molina, en la que la actriz destaca la importancia de la pasión y, palabras textuales, la piel en esta película. Algo muy interesante. Ángela Molina dice que por aquel entonces rechazaba el 90% de los papeles que le ofrecían y subraya la excelente relación que tenía con el director, al que describía como muy moderno en su concepción de la interpretación. Y, cito, juega limpio contigo, no te utiliza para que hagas lo que él cree, te transmite. No está esperando algo concreto y tiene las cosas muy claras. El diario Avui, en un artículo de J.M. López y Yavi, describe Lola como un buen film español rodado en Barcelona, criticando que los contrastes que se establecen entre el personaje francés europeo y la española no parecen tan creíbles en Barcelona y que la historia debería haberse ambientado en Madrid o más al sur, en Sevilla, calificando a Bigas Luna como, cito, un gran director catalán. El autor se queja de la españolización de algunos nombres catalanes en los títulos de crédito, o el hecho de que todos los diálogos de la película sean en castellano, algo que dice se debe sin duda, o al menos sugiere, a la subvención del Ministerio de Cultura español que aparece en los títulos de crédito. De hecho, en una larga entrevista con Bigas Luna publicada con motivo del estreno de Lola a principios de 1986, Jordi Bayó y Quim Casas le preguntaban si había pensado en hacer una versión catalana de la película, a lo que el director contestó que habían hecho pruebas de doblaje con la actriz Pepa López, que interpreta a la prostituta, poniendo voz en catalán a Molina y reemplazando el tema de Hilario Camacho con uno de Serrat. No se llegó a ningún acuerdo finalmente, pero Bigas añadió que le gustaría hacer múltiples versiones de todas sus películas en varias lenguas y que la versión auténtica de su película Bilbao es de hecho la catalana, a pesar de haberse estrenado años después de su estreno original en castellano.
Pues como saben las y los oyentes de nuestro podcast, en el legado cinematográfico de Bigas Luna nos gusta, nos encanta poner en conversación en nuestra mesa redonda a miembros de la industria cinematográfica que han participado en la película en cuestión, en este caso Lola, con críticos o académicos o académicas que se especializan o bien en cine español o en Bigas Luna o en algún aspecto relacionado con la película de la que estamos hablando. En este caso hemos hecho una pequeña excepción en que tendremos por una parte la parte de la crítica y por otra la mesa redonda con los miembros de la industria. Al ser una película ambientada en Francia en parte, nos parecía importante introducir un elemento francés. Y el crítico Eric Peretti era el crítico ideal porque acaba de participar en una caja, en un cofre que se ha editado en Francia a finales del año pasado sobre Bigas Luna con 3 de sus películas, Bilbao, Caniche y esta película de la que hablamos hoy, Lola, y por tanto nos parecía la persona ideal. De hecho conocemos a Eric porque yo he tenido también la ocasión de participar en esa misma caja, en esa colección de Bigas Luna y digamos que desde hace unos meses pues hemos entrado en contacto. Eric prefería hacer la entrevista en persona y en inglés porque no domina el español y esa era otra razón por la que nos parecía interesante hacer dos secciones, digamos, de esta mesa redonda. Entonces vamos a escuchar primero a Eric Peretti, al que hemos entrevistado en persona en una visita reciente por razones personales casualmente a Basilea, que está en la frontera con Francia, muy cerquita de Mulhouse, donde él vive, y escucharán mi voz por encima interpretando lo que él dice al español, y después pasaremos a la mesa redonda con nuestros invitados de la industria. Eric Peretti es programador de cine para el Festival Underground de Cine y Música de Lausanne, LUF, en Suiza, y también de otro festival de cine en Francia, el Hallucinations Collective Film Festival en Lyon. Escribe ensayos regularmente para la serie Darkness sobre cine y censura y también para la revista de cine Mad Movies. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros hoy en nuestro podcast. Welcome, Eric. Thank you so much for being with us today. Thank you very much. Y lo primero que le voy a preguntar es cómo llegó a Bigas Luna, una pregunta que solemos hacer siempre a todos nuestros invitados e invitadas. So, how did you get to the cinema of Bigas Luna, Eric? La primera vez que oí el nombre de Bigas Luna fue cuando se estrenó la película Angustia. Se proyectó en el Festival de Cine Fantástico de Avoriaz y yo estaba leyendo la revista Mad Movies, especializada en cine de género. Había un artículo sobre la película, pero no pude verla en el cine, así que la descubrí en VHS poco después y me encantó. En 1993, con motivo del 20 aniversario de Avoriaz, Mad Movies publicó un número especial dedicado al festival en el que se mencionaba Caniche como una película controvertida e inquietante. La película no estaba disponible en Francia en ese momento y se sumó a mi larga lista de películas que debía ver. Tuve que esperar mucho tiempo, de hecho hasta la década de los 2000 y al lanzamiento del DVD para poder verla por fin. Mientras tanto, Bigas Luna se convirtió en un autor reconocido en Francia, empezando con Jamón Jamón. Así que seguí de cerca su carrera y con el tiempo pude conseguir sus primeras películas que siguen siendo mis favoritas. I just wonder, Eric, what is your view on his filmography? Le estoy preguntando en qué piensa de la filmografía de Bigas Luna. Como muchos otros artistas, su obra muestra no solo una forma de evolución, sino sobre todo varias fases o periodos. Dependiendo de los gustos y afinidades individuales, uno se sentirá más atraído por una fase de su carrera que por otra. Lo que más me gusta de su filmografía es que nunca intenta encajar en una tendencia o movimiento concreto. Muchas gracias, Eric. Le voy a preguntar también sobre el lugar que tiene Lola en la filmografía de Bigas Luna desde su punto de vista. So, from your perspective, Eric, what's the place of Lola in Bigas Luna's filmography? Lola is what I call a pivotal film in a filmography. Lola es lo que yo llamaría una película bisagra en la filmografía de Bigas Luna. A través de sus temas y estética marca la transición del autor de un periodo oscuro a otro, digamos, más alegre, lo que llamaríamos el periodo rojo. Es una película también que llega en un momento concreto de su vida. Después de Caniche se traslada a Estados Unidos, donde rueda Reborn, que como sabemos dista mucho de ser un éxito comercial, aunque la película es fascinante personalmente.
After working for so long on very cerebral films, Bigas Luna wants to move on to something more sensual, even carnal. Después de trabajar durante tanto tiempo en películas muy intelectuales, Bigas Luna tiene ganas de hacer algo más sensual, incluso carnal. Trabajará en un guión con Luis Erce, productor de Reborn, inspirado en una noticia de los años 50 en la que una mujer fue apuñalada por su marido, quien sospechaba que ella le era infiel. As he likes titles that consists of a single word. Como por aquel entonces a Bigas Luna le gustaban los títulos de una sola palabra, el título provisional de The Stab, o la puñalada, pronto se cambiaría por simplemente Lola. Inicialmente planeaba elegir a los actores de Reborn para los papeles principales de Lola, pero Moriarty no estaba interesado y el agente de Dennis Hopper pedía una suma de 6 cifras. Bigas Luna decide así trasladar la acción de su historia a Europa y recluta a Patrick Bouchot, a quien admiraba en la situación de las cosas de Benders, y también a Theodore Atkin, que interpretó a un seductor rompecorazones en Pauline en la playa de Eric Romer. With their mature physiques, those actors enable Luna to better represent. Con sus físicos maduros, estos actores permiten a Bigas Luna representar mejor dos facetas masculinas y culturales. Por un lado está el francés, un hombre del norte, intelectual, refinado. Por otro está el español, un hombre del sur, machista, inculto y violento. Entre ambos sitúa a su Lola, interpretada por Ángela Molina, descubierta en ese oscuro objeto de deseo de Luis Buñuel. Como una cenicienta moderna, asciende socialmente junto al francés, pero no puede evitar, cómo no, sentir una atracción magnética por el español. There have been many Lolas in the history of cinema, starting with Marlene Dietrich's portrayal in The Blue Angel. There was Ophuls Lola. Ha habido muchas Lolas en la historia del cine, empezando por la interpretación de Dietrich en El Ángel Azul. Luego vino la Lola Montes de Ophuls y la Lola de Jacques Demy y también la de Fassbinder. Todas ellas son derivadas, como no, del personaje de Carmen de Prosper Mérimée, en el que se inspiró Bizet para su famosa ópera. Bigas Luna trabajó durante un tiempo en una adaptación fiel de Carmen, pero la película nunca llegó a rodarse. Como sabemos, Carlos Saura y después Vicente Aranda se encargaron de hacerlo. Pero la Carmen de Bigas Luna en Lola destaca entre sus homólogas cinematográficas. Aunque sigue siendo una seductora, no lo es por codicia o diversión, ni por el deseo de manipular, sino casi por accidente, por su belleza, una belleza que lleva a los hombres a una locura de posesión. Ella es, sobre todo, víctima de sus propios celos. Y al final, la pobre Cenicienta pasa del anonimato a la relativa fama póstuma, como víctima en la sección de sucesos. Lola is the opposite of the female character in Reborn, where the woman broke redemption. She does not save men, but becomes their victim. Lola es lo contrario del personaje femenino de Reborn, donde la mujer traía la redención. Ella no salva a los hombres, sino que más bien se convierte en su víctima. Through her behavior, Lola's character makes A través de su comportamiento, el personaje de Lola convierte la película en una obra progresista, mostrando a una mujer libre de tomar sus propias decisiones y aceptar sus deseos sexuales. but paradoxically, also making it a work that could just as Pero easily be paradójicamente described as también la convierte en autobiographical. una obra que podría describirse fácilmente como retrógrada, ya que esta mujer pagará su libertad sexual con su vida, como si fuese una especie de castigo moral. Me gustaría preguntarle también sobre algo que vamos a tratar en la mesa redonda en unos momentos, que es un poco el papel de esta película como una especie de bisagra, ¿no?, entre las películas más oscuras, de las que también sabe mucho Eric, por cierto, como Bilbao y Canicha, las películas más, digamos, luminosas de la trilogía ibérica, ¿no? Entonces, Eric, to what extent do you think this film is a sort of bridge between the dark period of films like Anguish, Bilbao, Puro, and the red period, the Iberian Portraits trilogy, for example? Or perhaps, if you could talk about it both in terms of the style but also the themes. Yes. So Lola is therefore a pivotal film, but also, in my opinion, a thrilling preview of what was to come next in his cinema. He literally abandoned the photographic. Lola es, por tanto, una película fundamental, pero también, en mi opinión,
un anticipo emocionante de lo que vendría después en su cine. Vigas Luna literalmente abandonó la oscuridad fotográfica de sus primeras películas en favor de una imagen más soleada y luminosa. Trae consigo la Steadicam de su estancia en Estados Unidos y Lola, por tanto, supone una ruptura estilística con su cine anterior. Desaparecen las composiciones tan pictóricas que recordaban a los cuadros de sus primeras películas. Aquí tenemos una cámara móvil, cercana a los cuerpos, no para examinarlos médicamente, sino para compartir sus emociones, sus tormentos, sus sensaciones. Si bien el erotismo siempre ha sido una constante en sus películas, There was always a distance, an almost clinical coldness that siempre había accompanied una it. cierta distancia, una frialdad casi clínica que lo acompañaba. Aquí los actos sexuales y los cuerpos, aunque siguen filmándose de manera relativamente modesta y con cierta contención, tienen una textura verdaderamente carnal. Vigas Luna filma la carne, filma el sudor. For me, Lola is a rough draft. Still, Para mí, Lola es un borrador, aún imperfecto, de lo que Vigas Luna haría a continuación. Se nota que quiere explorar otros territorios, tanto visuales como narrativos, pero sigue estando demasiado apegada a su obra anterior. La película no consigue soltarse del todo y, en última instancia, sigue siendo, para mi gusto, bastante cautelosa. Pero eso no significa que no resulte inquietante. Curiosamente, me parece más incómoda que Bilbao Caniche. Los personajes masculinos son enfermizos y poco atractivos, y realmente sentimos pena por la pobre Lola. but what remains most disturbing is the final shot. Pero lo más perturbador de la película, desde mi punto de vista, es la última toma. La forma en que Vigas Luna encuadra a la hija de Lola bajo la mirada de admiración, incluso lujuriosa, de su padre, es la misma que utilizó para encuadrar a Lola cuando hacía el amor en la misma posición. Esta última toma se suma a la inquietud que impregna la película. Lola es un filme que te hace querer darte una ducha después, pero no el tipo de ducha que te refresca, no. Es más bien el tipo de ducha que lava la incomodidad que se ha ido acumulando a lo largo de la película. Throughout the film. That's excellent. Thank you so much, Eric. Un análisis muy bueno, sobre todo de ese final y cómo te deja la película. Pues muchísimas gracias, Eric. Thank you so much for doing this interview for our podcast, El legado cinematográfico de Vigas Luna, and good luck with all your projects. Well, thank you so much for inviting me to this podcast, and also thank you so much for everything you're doing around Vigas Luna's work. Gracias, Santi. Y ahora damos paso a la mesa redonda y empiezo a presentar al primero de nuestros invitados. Nacido en 1954 en Barcelona, Josep María Civit estudió diseño gráfico y fotografía en la escuela EINA y se graduó en Teoría de las Artes en la Universitat Autónoma de Barcelona. En 1979 dirigió su actividad profesional hacia el cine. Desde 1986 combina su pasión por los largometrajes con su trabajo en series de televisión y documentales. Como director de fotografía, ha trabajado con reconocidos directores como Monte Hellman, Vigas Luna, Agustí Villaronga, Brian De Palma, Adrian Noble, Carlos Saura, Andy Weiss, Bajo Ulloa, Daniel Calparsoro, Susan Seidelman, Rosa Vergés, Judith Colell o Guillermo Navarro. Ha ganado el premio a la mejor fotografía en el Festival de Avogea en Francia por Angustia de Vigas Luna, 2 premios Gaudí de la Academia Catalana de Cine por largometrajes Incierta Gloria del 2018 y El Rey de La Habana de 2016, ambos bajo la dirección de Agustí Villaronga. Fue también nominado a los premios Goya por El Rey de La Habana, nominado también en Camera Image en 2004 por Guerreros de Daniel Calparsoro. Ganó el premio a la mejor fotografía en el Festival de Málaga 2021 por El vientre del mar de Agustí Villaronga. Recientemente ha dirigido y fotografiado 3 documentales sobre los 3 artistas españoles más reconocidos internacionalmente: Miquel Barceló, Antonio López y Jaume Plensa. Encantados de tenerte con nosotros, José María, es un honor. Encantado yo también de hablar y de hacer saber a la gente cómo trabajaba Vigas Luna, y especialmente en la película Lola, que es de lo que vamos a tratar hoy,
porque fue mi primera película de largometraje y por lo tanto fue una película y un trabajo que yo me tuve con una intensidad, bueno, era el alumno más aplicado del mundo, siendo mi primera película. Y Vigas quedó muy contento, afortunadamente, y bueno, seguimos colaborando. Muchas gracias, Josep María, y bienvenido. Es un honor, como dice Carolina, tenerte aquí y también, desde luego, tener a nuestra próxima invitada, nada más y nada menos que Assumpta Serna, que no necesita presentación y desde luego que es imposible resumir en unos minutos su trayectoria, pero sí conviene recordar a quién tenemos con nosotros hoy en el legado cinematográfico de Bigas Luna. Es un gran honor para nosotros tener hoy en el podcast a Assumpta Serna, actriz, profesora y autora. Ha trabajado como actriz en 167 interpretaciones en películas y series de televisión en 30 países y en 6 lenguas. Cuando escuchen este episodio, se acabará de estrenar su última película, Las locas del obelisco, en cines desde el 15 de febrero. Ha ganado por su trabajo 25 premios de interpretación en festivales de cine internacionales y ha sido jurado en más de 20 países. Es autora de 8 libros y publicará 3 volúmenes sobre la ciencia de la interpretación en este año 2026. Es presidenta de APPAU, Association of Audiovisual Good Practices, donde difunde la ética en el audiovisual. En el año 2000 funda con Scott Cleverton la escuela Assumpta Serna, difundiendo la especialidad de interpretación cinematográfica en más de 33 ciudades y a más de 6.000 alumnos. En 2020 fundan Familia de Cine, una comunidad internacional de apoyo para profesionales. Actualmente, Familia de Cine y APPAU tienen en proyecto Segunda Vida, de adquisición de derechos y recuperación y digitalización de sus producciones internacionales en los años 80 y 90 para exhibirlas en distintas plataformas. De hecho, hoy Assumpta nos habla desde Sabadell, donde presentará mañana Matador, de Pedro Almodóvar, donde interpreta el inolvidable papel de María, la abogada. Scott y Assumpta emiten por sus canales de YouTube podcasts diarios sobre temas relevantes para el sector audiovisual. Gracias por aceptar nuestra invitación, Assumpta, al legado cinematográfico de Bigas Luna, y muy bienvenida. Bueno, gracias a vosotros y bueno, me encanta estar aquí. Primero porque Josep María has hecho muchas cosas que yo no conocía y así es como, ¿verdad? Supongo que tú al oír la pequeñita biografía que ha preparado Faust, ¿no? Habrás dicho, caramba, sí que ha hecho cosas, pues igual conmigo. Caramba, que las cosas que hemos hecho, Josep María, desde que nos ¿Eh? conocimos. Pues como decía, nos hace muchísima ilusión teneros en este episodio especial de Lola. En este podcast vamos repasando todas las películas de Bigas Luna. En esta tercera temporada empezamos desde el final, empezamos con el trabajo póstumo. De hecho, tuvimos aquí a Carles Porta hablando de Second Origin y desde entonces hemos ido película por película y llegamos hoy al año 86 y a Lola, una película de hecho que es muy importante en la filmografía de Bigas Luna, ya que supuso un cambio de estilo. Y para muchos es una especie de película bisagra entre su etapa más oscura, con películas como Bilbao, Caniche o Ribón, que todavía no hemos cubierto en el podcast, o Angustia, que cubrimos en nuestro episodio anterior, que aunque se filmó después de Lola, se concibió antes, como nos explicaban los invitados de dicho episodio. Lola, aun siendo una historia un tanto oscura, introduce mucha más luz y de eso tal vez nos puede hablar un poco Josep María y de alguna forma se acerca a los temas que se desarrollarían más tarde en su filmografía posterior, especialmente en la famosa trilogía de retratos ibéricos, pero también en esas películas tan mediterráneas de toda la década de los 90. Una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es cómo llegan a Bigas Luna y a esta película en concreto. No sé si, Asunta, nos puedes decir cómo llegó la llamada para Lola o un poco el contexto de Bigas Luna para ti en ese momento. A ver, yo la imagen que tenía personal de Bigas Luna era de un gourmet, era una persona que realmente pues, sabía de diseño, estaba muy involucrado con el diseño catalán, era una persona pues, bueno, que yo había oído como alguien con un ojo clínico maravilloso, había visto algunas películas de él que me habían gustado mucho y que, bueno, pues se veía ahí pues, el trazo de un autor, ¿no? que veía las cosas de distinta manera y de una manera muy personal.
Y bueno, yo venía ya, pues desde el 78 estaba haciendo cine, teatro, hice una obra de teatro que fue famosa ya, que se llamaba, a ver, no hablar en clase, yo estaba de técnico de sonido, pero hice Antaviana con Dago y Dagom, ¿no? Que fueron los principios también de un teatro que luego pues ellos toda la vida han hecho en Barcelona con mucho éxito. Entonces, aparte de teatro, que hicimos una gira de más de 500 representaciones en toda España, pues había hecho La Orgía, El Crimen de Cuenca, Dulces Horas, Soldados de Plomo, Coto de Caza y Extramuros. Entonces llegué en un momento pues que ya yo tenía digamos, un antes y un después, que fue para mí la película de Saura, y llegué a Vigas Luna, un poquito a mi tierra, pues bueno, a estar pues con uno de los grandes autores y creadores del cine de los 80 y de los 90, ¿no? Para mí, pues yo venía también muy ilusionada, no era mi primera película, pero venía realmente a estar con un equipo de gente que a mí me parecía muy interesante, como Ángela Molina, como dos Ujú, chicos que yo no conocía, que eran Patrick Bauchot y Piotr Atkin, ujú. y los dos extranjeros, con lo cual pues yo estaba fascinada para saber cuál era pues en ese momento el cine en Francia y que me contaran cosas, etcétera. Y bueno, con uno de ellos pues resulta que dejé a mi marido y estuve 7 años, con lo cual Lola sí que realmente pues fue un antes y después también en mi vida personal y en entender pues este gran cineasta que fue pues Vigas Luna. Ujú. Y tú, y yo, Josep María, sabemos que acabas de trabajar con Vigas en la serie que, por cierto, sigue en streaming ahora en TV3, Qui els seus amics, que recomendamos desde aquí. Y luego trabajaste en Angustia. Pero ¿cómo llegas a Lola y a Vigas Luna? Bueno, pues yo me dedicaba sobre todo a rodar comerciales. ¿Eh? Yo empecé en el cine. Desde muy pequeño quería ser director de fotografía, porque primero decía que quería ser director, pero luego me di cuenta que el que miraba por la cámara era otro. Y entonces me pasé al otro, porque lo que me gustaba a mí era mirar por la cámara. Y entonces, de ayudante llegué de una manera natural a director de fotografía en comerciales, que en Barcelona hay una industria muy potente de comerciales. Y como que Vigas venía del mundo del diseño, pues me ofreció, porque lo conocí a través en una galería, en la Galería Vinson concretamente, Ujú, me dijo que quería hacer una serie de televisión y que le interesaba tener a alguien que no tuviera exactamente el look del cine español, porque era una serie de ciencia ficción. Entonces, él quiso hacer un piloto y lo hicimos. Jaime Peracaula, el director de fotografía, hizo el piloto, y algunas partes del piloto no las pudo hacer el Jaime Peracaula, concretamente los títulos de crédito o directamente cuando salía el muñequito que era Kiu, que era una especie de ET a ujú, la catalana, Catalana. digamos. Sí. Y ahí fue cuando nos conocimos profesionalmente, Vigas y yo. Entonces, cuando ya se concretó para hacer la serie, después del piloto, el piloto cayó muy bien en TV3, que es la productora, pues Vigas me ofreció hacer la serie completa. Jaume Percal tenía otro encargo y por lo tanto todo fue muy bien como para que yo hiciera la serie. En la serie nos entendimos muy bien y la siguiente proyecto que tuvo Vigas fue Lola, y Lola ya directamente me lo encargó a mí. Y es cierto lo que has dicho de que en Lola él quería hacer un cambio, estético, porque su cine era más cerrado, su cine era un cine más nocturno sobre todo, y sobre todo era un cine un poco de voyeur. Él tenía todavía ese lado Sí. perverso que luego lo fue sacando, y digamos que se liberó del lado voyeur Ujú. y ya directamente nos ponía el plato encima de la mesa, como quien dice, ¿no? Y Lola es la primera gran película con el plato entero encima de la mesa. Me refiero a la cocina de Vigas, lo que ha dicho Sunta, ¿no? El plato es sensualidad, mediterraneidad, insectos, fluidos, Modernismo, líquidos, etcétera. Sí, sí, modernismo, sí. sí, sí. Entroncar con toda, digamos, la cultura catalana, ¿no? Que tenemos desde los 1900, pero digamos, hecho con un gusto y un refinamiento bueno, que los diseñadores de ese momento y la Galería Vinson, por ejemplo, tenía, ¿no? Y que era el ejemplo
una Barcelona que se distanciaba en mucho de Madrid. Justamente estábamos pensando que si nos podríais decir algo sobre vuestra opinión del cine de Vigas Luna antes y después de trabajar con él. Ya Josep María ha adelantado algo de eso, pero tal vez pueda ahondar, explayarse un poco más, porque por aquellos años se le conocía por películas como Bilbao o Caniche, Ujú. que muchos consideran sus obras maestras, pero que en su día no estuvieron faltas de controversia. ¿Qué podrías decirnos, Asunta, José María? Bueno, lo que yo te puedo decir es que Bilbao fue un choque cultural en el cine catalán, porque el cine catalán, digamos que tenía hasta aquel momento, excepto los autores de la Escuela de Barcelona, que trabajaban básicamente, o muchos de ellos en blanco y negro, el cine catalán era un cine más bien histórico, historicista, de un guión de diálogos, de un guión de mucha narración y de grandes actores. Y en cambio, Vigas tenía ese mundo de Boyer, lo que he dicho antes, ¿no? De una persona que lo que le interesa es, digamos, el lado oscuro o el lado distinto de la vida, y Bilbao fue realmente un choque. Por lo tanto, su cine siguiente, su película siguiente, Canich, también tenía, digamos, arrastraba también ese estilo. Y entonces, entre medio de esto, él se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos yo creo que a él, digamos, cambió la mentalidad y su acercamiento al cine, y empezó a abrazar con ganas de hacer historias para el gran público, con su personalidad, pero para el gran público. No hacía simplemente objetos, digamos, cult, sino que quería ir al gran público. Y Lola es un guión que tiene esta vocación, tiene la vocación de llegar a todo el mundo, ¿eh? Y a mí me gustaba mucho que de vez en cuando Vigas me decía, cuidado, José María, porque esto, si no lo dejamos claro, esto tiene que ser idiot proof. Y tal, como queriendo decir, como queriendo decir, esto lo tiene que entender todo el mundo, ¿eh? No, 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 no me lo dejes oscuro, no me lo escondas y tal. Y entonces este fue básicamente, yo creo, el cambio más importante en lo que es la trayectoria inicial de Vigas, ¿eh? El pasar de hacer unas cosas que básicamente se quedaba satisfecho con entenderlas él, a tener ganas realmente de que las entendiera todo el mundo, ¿eh? Sí, yo Más creo adelante, que incluso sí. alguna vez me llegó a decir, es muy importante que las películas tengan final feliz. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? También hay películas buenas con final. Sí, sí, pero si las películas tienen final feliz, son más memorables. Tenía a veces teorías de ese tipo, de que él quería llegar a todo el mundo. Bueno, a mí, a ver, la diferencia que yo noté de todos los directores con los que había trabajado es que la manera de trabajar digamos, de Vigas, pues eso, aparte de entrar en un mundo muy personal, muy digamos, de esta idea de voyerismo, aquí yo creo que entra dentro de los movimientos de su cámara, dentro de ese juguete que para él era la cámara en mano en ese momento, que me acuerdo que no, pobre Josep María, debía ser todo el rato que estar con la cámara en el hombro. Fue realmente, pues eso, un cambio de integrarse, digamos, con los personajes y de ir hacia lo que los personajes podían ofrecer y lo que la escena, pues podíamos construir entre todos, ¿no? No era uno de estos directores intensos, ¿no? Ni que te atosigaba con cosas, sino que en ese rodaje, como mínimo, pues la fabricación del plano se hacía entre todos, y veías que él era muy esteticista, ¿no? En todo lo que él pues, quería comunicar, pero tenía también ese maravilloso sentido del humor irónico catalán que te hacía pues, sonreír, y que hacías las cosas con él porque, bueno, pues porque tenía esa visión tan particular, ¿no? del mundo, y también pues, esa visión humorística, onírica de lo que él podía enganchar lo que era la vida, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista un poco retrasado, es decir, no como alguien que vivía intensamente, sino como alguien que lo observaba intensamente, ¿no?
José María, no sé si quieres añadir un poco de esto, porque justo estábamos Sí, pensando en muchas personas que han pasado por este podcast, tanto actores como técnicos de todo, desde sonido, escritores y a escritoras de ver, guión, nos han dicho que tenía una forma de trabajar muy flexible, ¿no? Como dice Asunta. Y solo hemos tenido otro director de fotografía, que es Albert Pascual, que trabajó en las películas, en las últimas, en Yo soy la Juan y en Didi Hollywood. Y nos interesa también, José María, desde tu punto de vista, si también puedes de alguna forma compartir con nosotros ese toque mágico de Vigas Luna como director, ¿no? Trabajando en este caso con el director de foto, ¿no? bueno, a ver, trabajar con vigas, en principio, sorprende un poco cuando preparas. Sobre todo los que somos la parte técnica, me imagino los actores también tienen, digamos, su preparación, pero la parte técnica nosotros preparamos a veces con 2, 3 meses de antelación y Vigas en la preparación es muy ocurrente. O sea, pide cosas realmente muy, como de repente, caramba, como extraordinarias, como, ostras, y complicado de hacer esto, a ver, tal. Y es un hombre que vuela, en la preparación vuela. Pero una vez va fijando las cosas que puede o no puede hacer, depende del presupuesto, depende del tiempo que tendremos, del tal, del cual, de las localizaciones, del cual, una vez va sentando todo lo que es el plan de rodaje, en el momento de rodar era ultra práctico. Era una persona práctica, una persona que, o sea, lo que le importara más era que durante el día se cumpliera todo lo que habíamos previsto que teníamos que rodar. Y Mm, además lo hacía sin tensión, lo hacía de una manera natural, ¿me entiendes? Era un hombre que disfrutaba pues empleando su tiempo con los actores para tal. Bueno, y muchas veces me decía, José María, tú ya has tenido tu tiempo, déjame, ahora déjame a mí y tal. Y entonces le tenías que dejar porque tenía toda la razón. Y él se relajaba delante de su monitor con los actores y empleaba el tiempo en sus actores de una manera como no, nunca hacía aspavientos o genialidades o malos gestos. No, 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 no. Era una persona realmente afable en rodaje y bueno, yo recuerdo que los rodajes eran, en general, las tensiones siempre salían en preparación, porque era lo que podríamos o no podríamos hacer, lo que te parece que crees que podríamos llegar y sí, tal, bueno, ahí había una cierta, ahí se mascaba, digamos, mm, que el trabajo sería duro, pero a la hora de rodar, en cambio, era una bellísima persona. En eso Y así coinciden se todos los trabajaba con invitados Vigas. que han pasado por aquí, e invitadas. Es que parece raro, pero no hay muchos ejemplos, ¿sabes? De personas que realmente crean este ambiente amable, afable, ¿no? Nos hemos encontrado todos como profesionales pues con directores egoístas, con directores con mucho ego, con directores con graves problemas de comunicación incluso. Y entonces, pues bueno, cuando veías a alguien que además pues lo hacía con ese humor maravilloso y esa no nonchalance, pues era muy bonito estar ahí, vamos. Para mí también Vigas, pues aparte de no ser intenso y aparte de estar jugando con el maravilloso juguete de la cámara en mano en ese momento, ¿no? Que le tenía fascinado, pues bueno, tenía también esa mirada burguesa, ¿no? Sobre la vida, con un maravilloso sentido del humor, como he dicho, pero además le fascinaba el que pasaran cosas en ese momento, ¿no? Y el poder de alguna manera él haber ser el partícipe o el maestro, digamos, que había permitido, ¿no? Que había esa relación. Por ejemplo, cuando nos enrollamos Patrick y yo, le fascinaba nuestra relación, ¿no? Porque yo tenía más de 30 años de diferencia y él, para él, era casi como una figura de protección, ¿eh? Cuidado a mi niña, o sea, cuidado, ¿no? Y entonces eso yo siempre le veía como un padre, ¿no? Orgulloso, ¿no? Bueno, fue una pena que al vivir en Madrid y yo en Barcelona realmente, pues bueno, no pudiéramos, luego yo en París, bueno, no pudiéramos compartir con él más momentos, ¿no? Porque seguro que habría aprendido mucho, la verdad. Sí, Era un hombre sí, charmant, tenía Sí, charm, ¿me eso entiendes? es. Sí. Era realmente mm, amable. sí, sí, eso es una constante. Y por cierto, Asunta, nos gustaría saber más sobre tu personaje
En la película Silvia, amiga y confidente de Lola, interpretada, como lo hemos dicho, por Ángela Molina, nos preguntamos si, visto desde hoy, este papel anticipa una suerte de solidaridad femenina de la que tanto se habla hoy y, y que es, y desde luego era, relativamente poco habitual en el cine, pero que Sí. se celebra más en películas, en escenas clave, y la más particular en este caso puede ser la visita típica de las chicas al lavabo durante el descanso de una cena, el paseo por la playa. ¿Qué nos podrías contar de Silvia? Sí, bueno, es muy interesante, es cierto, ¿no? Que el cine va a haber una revisión de muchos temas, ¿no? Y realmente lo que tiene que servir es al espectador del momento, ¿no? Y hay momentos en los que es importante decir que según qué cosas y sobre todo aquellos que se adelantan a lo que realmente luego la sociedad está pidiendo, pues bueno, son pioneros, pero aparte pues están realmente reconocidos como verdaderos, en este caso, cineastas, ¿verdad? Entonces, sí, la sororidad sigue siendo relativamente poco habitual en el cine, fíjate, después de todo lo que hemos tenido con los movimientos Me Too, etcétera, y creo que es muy válido el cine de ahora, para el cine de ahora o para los cineastas de ahora, rever las películas de Vigas, porque eran realmente películas de autor que hoy quizás con todo el sistema de subvenciones de puntos, etcétera, no se encuentran todos un poco encorsetados en lo que tienen que hacer o no. Ahí era un cine, viendo un poquito Vigas, ¿no? Que vosotros lo habéis estudiado incluso mejor que yo, pues vais a ver, ¿no? O sea, cada película es diferente, cada película investiga cosas diferentes desde este punto de vista muy personal, pero siempre, digamos, está, bueno, y en aquel momento, pues sí, la sororidad era, las relaciones entre mujeres en pantalla, pues solían ser competitivas, solían ser siempre con referencias a un hombre, siempre tenías, pues eso, la mujer de, o, ¿sabes? O... En fin, casi nunca tenías pues, dos mujeres, ¿no? Que no hablaran de hombres. Aquí, en estos arquetipos de madre, esposas, brujas, incluso personajes manipuladores, malas, que me han tocado hacer a mí, ¿no? Pues era realmente, pues destacada, ¿no? Aquí la amistad de Silvia con el personaje de Ángela, pues se celebra como un vínculo sólido, ¿no? Como desinteresado, como reparador de situaciones, como una escucha, un contrapunto del mundo masculino, agresivo, ¿no? Y bueno, reivindica un espacio seguro, ¿no? Del que tanto se ha hablado después, ¿no? En el baño, pues bueno, se ha sido siempre tradicionalmente nuestro sitio donde allí se hablaban de muchas cosas, ¿no? Y realmente sí, este espacio seguro no era solamente para cotilleos, sino para un diálogo realmente abierto, ¿no? Entre mujeres. Y eso es lo que introduce también como positivo, yo creo, sí, Vigas ahí, ¿no? ¿Me acompañas a llamar a Carmen, que quiero saber cómo está la niña? Sí, claro. Ahora vamos. Es que cuando nos fuimos aún no se había dormido. Pero la niña está bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que voy al lavabo? Luego, el paseo, por ejemplo, por la playa, ¿no? Que te has referido a él, pues representa para mí pues, lo que trasciende de lo romántico, de lo sexual, ¿no? Es estar ahí, es escuchar, es pura empatía y presencia, ¿no? Y acompañamiento, un nombre que se utiliza poco y que está representado muy bien en ese paseo por el mar, ¿no? Es absurdo que te preocupes de ese modo. ¿Qué podías haber hecho? Nada. Un borracho llama a tu puerta y días después aún estás nerviosa. ¿No es normal? ¿No? No sé, no era un desconocido. Claro, Lola sufría la violencia y la manipulación masculina y este paseo pues se siente como un respiro, ¿no? Como un recordatorio de que las mujeres pues bueno, se pueden sostenerse entre sí sin competir, ¿no? Qué interesante esa respuesta, Asunta. Y el paseo por la playa nos recuerda también otro elemento muy importante de Lola,
como decíamos antes, en contraste con las películas anteriores de Bigas Luna, que es la luz, ¿no? Y el predominio de esta luz que era tan poquito habitual en las películas, como decía José María antes, más nocturnas y también más interiores y más claustrofóbicas de su época anterior. Nos preguntamos desde tu punto de vista como director de fotografía, José María, si nos puedes comentar un poquito si este cambio era algo, nos habías comentado antes que era un poco planificado de alguna forma, y cómo lo manejaste tú desde tu papel como director de foto. Sí, o sea, Vigas lo buscaba, ¿eh? Y por tanto, yo lo único que hice fue interpretar lo que Vigas quería. Y en este aspecto yo le dije que yo consideraba que las películas que había hecho hasta ahora, él utilizaba mucho los teles, utilizaba la óptica los teles. Y en cambio, la película que teníamos que hacer era, al ser más abierta, a lo mejor teníamos que ir con objetivos más angulares y, por lo tanto, distribuir mejor el encuadre, porque en el tele los encuadres acaban siendo, digamos, más sencillos, más gráficos. Es muy fácil hacer la gráfica. En cambio, los angulares hay que compensar algunos espacios y sobre todo los aires que dejan los personajes. Es distinto cuando un personaje está a la derecha que cuando un personaje está a la izquierda. Y todo esto hay que manejarlo con movimiento de cámara. Y Vigas empieza a manejar bien el movimiento de cámara en Lola. Lola es su primera película donde la cámara realmente se mueve con la acción y nos movíamos tanto en traveling como en Steadicam. Tuvimos el Steadicam algunos días porque era una película de presupuesto limitado y en aquel momento tener el Steadicam era realmente muy caro, era realmente excepcional. Y estamos hablando de 1986, ¿eh? Y por tanto el Steadicam era un aparato muy nuevo. Encantado Vigas de incorporar un aparato nuevo porque le encantaban todas las cosas que eran nuevos inventos y probar, digamos, nuevos looks, por decirlo de alguna manera. Y la cámara se mueve muy bien y se mueve más libre, sobre todo en los exteriores y sobre todo cuando estamos en el sur de España y luego ya en el piso de ella, en el dormitorio, con su marido, etc. Para eso, él nos invitó a ver una película de referencia. La película de referencia es una película que se llama Body Heat, o sea, Fuego en el Cuerpo, de Kathleen Turner. Es una película que ocurre en Florida, en Miami, donde hay escenas muy tórridas. Es una mujer, digamos, que vive con un marido con muchísimo dinero, pero que la pasión le gana y digamos, tiene un amante y no puede más que seguir con su historia de amor con el amante a pesar de lo bien establecida que tiene la vida. Es un poco, y Vigas nos hizo ver, la vimos todos juntos, de hecho, nos hicimos una proyección privada en cine, porque en aquella época hacíamos proyecciones, que las distribuidoras nos dejaron una copia para hacer, y todo el equipo, todos los jefes de equipo nos la hizo ver a todos juntos para luego comentarla a todos juntos en una reunión posteriormente en su despacho, en la oficina que tenía en la calle Sarriá. Y de ahí ya sale la orientación hacia dónde va y esa diferencia. Un Pero dato muy básicamente, interesante. o sea, sí, técnicamente la diferencia está entre usar más teleobjetivo y en cambio en Lola se utiliza más angulares y objetivos digamos, de una abertura un poco más amplia. Sí, y una cosa que, bueno, evidentemente la parte técnica de la película siempre refleja también la narrativa, ¿no? Que viene en el guión, digamos, ¿no? Y nos parece interesante, de hecho, hablando con el crítico francés Eric Peretti, al que entrevistamos por separado, una sección cortita que hemos incluido justo antes de esta mesa redonda, nos comentaba también esas conexiones con la trilogía de retratos ibéricos a los que me refería antes también. Pienso, por ejemplo, en el personaje de Mario, interpretado por, irónicamente, un actor francés, Féodor Akin, pero que de alguna forma es un precursor del macho ibérico interpretado por Javier Bardem en Jamón, Jamón y Huevos de Oro, ¿no? No sé si nos podéis
desde vuestro punto de vista, viendo esta película ahora desde hoy, ¿no? Si veis esas conexiones con la trilogía de Retratos Ibéricos, tanto a nivel técnico, digamos, como narrativo, personajes, historia. Sí, bueno, para mí la idea de los diálogos cortos, no de la cámara en mano, era un reflejo de lo que de lo que entonces en ese momento se llamaba el cine independiente americano, donde realmente pues yo creo que él estudió bien y que bueno, lo transportó aquí con una visión pues personal, ¿no? O sea, añadiendo cosas, no que lo copiara, sino que no que bueno, pues veía que sí, que se podían hacer cosas distintas, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, José María, pero yo siempre me acuerdo del juguete que era para él la cámara en mano, ¿no? Siempre, ¿no? Era como que todo lo quería hacer cámara en mano. Yo no sé si me equivoco, pero oí, no sé si eras tú o algún otro del equipo que decís, pero ¿estás seguro, Vigas, que esto también lo quieres? Me acuerdo como haberlo Ujú. oído, ¿no? Y él, sí, 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 probemos, probemos, sí, 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 me gusta entrar dentro de los personajes, ¿verdad? Estaba como un niño con juguete nuevo, ¿no? Mira, porque es que con los objetivos un poco más amplios, para llenar, digamos, el cuadro, Como la ahora. cámara se tiene que acercar más. Sí. En cambio, con los teles, los teles llenas el cuadro, digamos, desde la distancia. Y Ujú. entonces él se veía obligado porque claro, ya le gusta llenar el cuadro con Ángela o con Fedor Atkin o con Patrick o con Asunta. O sea, y le gusta que el cuadro quede lleno. Hay mucho aire, hay mucho ambiente, hay muchos términos, se ve muy bien el ambiente, pero lo que le gustaba es que las caras ocuparan el cuadro. Y por eso él al final agarraba la cámara a mano o incluso el Steadicam, porque de esta manera la cámara estaba libre y podía moverse con los actores, siempre cerca de los actores. La cámara era como si estuvieran en medio de la conversación. En cambio, la cámara, digamos, en trípode y en teles, queda siempre un poco en la distancia. ¿Eh? Ujú. Yo creo que la cámara es más activa cuando Ujú. los objetivos son más abiertos. ¿Eh? Mm, Fascinante. Santi había hablado hace un momento del tema de la identidad nacional y aquí se puede ver con la relación de los actores entre Francia y España, que es fundamental también en una película que se estrena justo cuando España acaba de incorporarse a la Unión Europea, tema del que se habla explícitamente en el diálogo inicial de la película, de los personajes en París, por cierto. Entonces, ¿qué podrías decirnos? Sí, bueno, para mí el cine francés, bueno, pues era bastante conocido en Cataluña, realmente pues por proximidad geográfica. Hemos visto mucho teatro francés y cine francés, al menos la gente que nos dedicamos a esto, nuestras maravillosas excursiones para ver el tango en París de Bertolucci o de, ¿no? Cosas que se recuerdan como cosas que se hacían en grupo entre los cineastas, pues para ir a ver el país vecino, las obras del país vecino, ¿no? En este mundo de los actores para mí era esencial conocer en esos momentos porque pues hablaba francés, hablaba ya inglés, italiano y portugués y quería un poco pues ver qué es lo que había en Francia, ¿no? Y bueno, los dos, tanto Fyodor como Patrick, pues han tenido también unas carreras muy internacionales y a mí me fascinaba esa carrera internacional que ellos dos habían llevado y bueno, fueron un poco mis mentores. Yo les preguntaba y les saqué información de toda parte, ¿no? Porque, bueno, entonces no había tanto internet, la gente no se hablaba, ¿no? Y estas coproducciones muchas veces, pues, no adolecían yo no sé, yo creo que no era coproducción, Lola, no me acuerdo, pero bueno, sí que habían estos actores franceses. Yo había hecho una coproducción con Francia con la película de Saura, había hecho una película ya en Portugal también, entonces veía problemas con lo de la coproducción de que no nos entendíamos muy bien y que, ¿sabes? Y que siempre habían problemas de lenguaje, etcétera, ¿no? Y cómo hacer ese cine europeo, pues para mí eso era fascinante porque en ese momento era el tema, ¿no? Cómo podemos llegar a hacer películas pues hablando diferentes lenguas y en qué idioma vamos a hablar. ¿Va a ser inglés al final o porque no? El español entonces no. Entonces para mí era interesante, era fascinante entender qué era lo que realmente ellos dos estaban queriendo hacer, que era una carrera internacional en muchos sitios distintos
distintos, y la verdad es que me sirvió muchísimo esta película como para abrir ventanas, ¿verdad?, hacia un mundo para mí desconocido y muy atractivo, que luego lo he seguido y que luego he tenido todas las ventajas y todos los inconvenientes de hacer este tipo de carrera internacional y europea, porque bueno, uno pierde valor en su misma casa, y con la idea de buscar un poco esas otras cinematografías, esas otras maneras de pensar, pues es verdad que hay muchas, ahora me encuentro, por ejemplo, después de todos estos años, con muchas películas que yo he hecho en Francia, en Italia y que no se han conocido aquí, en España, ¿no? Por lo tanto, o películas que he hecho, series que han ido muy bien en Reino Unido o en América y que aquí se han visto poco, ¿no? O películas, sí, series internacionales como Los Borgia, que aquí casi ni se ha pasado y fue un éxito en Alemania y en Francia. Entonces, toda esa distribución, ¿sabes? Y el por qué las películas no salen, pues era para mí muy interesante, ¿no? Como era para mí el hecho de lo que vi que había hecho en Hollywood, porque en ese momento yo también tenía esa referencia como vamos a ver qué es una industria, porque aquí no la tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabes? ¿Quién lo hace? No era tanto ir a Hollywood como entender qué es lo que ellos hacían para tener lo que tienen y nosotros no podemos, ¿no? Y bueno, era muy importante, muy interesante todas estas conversaciones sobre películas, experiencias que los tres pues habían pasado y que yo pues quería tener. Y porque también históricamente la película es interesante, dejando, por supuesto, los temas tabú que caracterizaron tantas películas también del cine español de la transición. Y aquí tenemos, que hoy damos por hecho, que a mediados de los años 80 no habían hecho más que normalizarse. Ahora que mencionabas El último tango en París, por cierto, que había que ir a ver a Perpiñán. Y en este caso estamos ante el sexo sadomasoquista. Nos gustaría saber si, o tal vez nos podríais contar, tanto Asunta o Josep María, si se habló durante la producción o el rodaje sobre esto o era algo ya asumido, porque se ve de una forma bien distinta desde la perspectiva actual. Bueno, yo creo que lo que le interesa a Vigas es tramar una historia sobre la que los sentidos, digamos, están casi por encima de la razón. Esta lucha entre lo que es el sentimiento y la razón es casi bien todas las tramas de Vigas. Por lo tanto, a él le interesa el norte-sur, la diferencia entre la mentalidad norte y la mentalidad sur. Y entonces encuentra Barcelona entre el sur de Alicante o Valencia y el norte de París. Barcelona es el campo, es el medio campo, donde puede ahí hacer jugar los valores que vienen de un lado como los que vienen de otro. Y yo, por esto también la película está situada geográficamente en distintos sitios y tiene distintos, o sea, protagonistas con orígenes distintos, y backgrounds distintos para poner en conflicto todo esto. ¿Qué es lo que gana? Si gana el sentimiento o gana la razón, ¿no? Y yo me parece que esto es muy Vigas Luna, Sí. y a él le interesaba mucho este tema. Sí, a ver, sobre si lo teníamos asumido o no, a ver, nosotros en Cataluña siempre hemos sido un poco especiales, quiero decirte. Hemos estado mucho en contacto con Francia, nos hemos sentido mucho más europeos que el sur de España, hemos, ¿no? Siempre reivindicado pues nuestra lengua y y es verdad que el tipo de cine también lo refleja. Nosotros no solo teníamos asumido, es que era normal, es que en el año 80 estábamos haciendo La orgía, ¿no? Que era una película en que lo hicimos entre todos, donde bueno, se hablaba pues de temas tabús como eran el sexo que no se podían hablar o que no eran tan evidentes que lo hablaran en España. De hecho, pues el cine de Pilar Miró, que fue un año antes, se prohibió en España, por ejemplo, ¿no? Y en Cataluña estábamos haciendo La orgía. Quiero decir que hay muchas, también una influencia geográfica, una influencia de proximidad y una influencia que nosotros no pensábamos que había muchos temas que ya estaban súper asumidos
y que teníamos que contar a la gente bueno, que eso era normalizar, ¿no? Como cuando se normalizaron los gays después o cuando se normalizaron, habían cosas que eran evidentes. Entonces, no teníamos tanto la reivindicación que podía tener Almodóvar haciendo un tipo de cine, digamos, provocador, sino que era nuestra razón de ser, nuestra manera de ser asumida desde hacía mucho tiempo. Todos los sexos, el sexo de manera que no fuera tabú, ¿no? Esta época de Francia que necesitaba pues esa sacudida emocional, intelectual, bueno, eso ya nosotros los catalanes ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos pasado. De alguna manera, el hecho de estar más lejos del poder en aquel momento nos hacía también más nuevos, más experimentales, más, bueno, y que creadores como Vigas Luna pues pudieran nacer, ¿no? No sé, estábamos ofreciendo unos creadores distintos, ¿no? Un tipo de cine, yo creo, totalmente contrario al cine de ahora, que es absolutamente correcto y políticamente estupendo, pero que ha hecho un daño a esa, bueno, esa creatividad personalizada en este caso en Vigas Luna, ¿no? No, quería comentar algo que está de hecho muy relacionado con lo que decía ahora Asunta y con algo que comentabais antes sobre la gastronomía, ¿no? Y su importancia en el cine de Vigas Luna, que es la carnalidad de su cine, ¿no? Y que se ve muy claramente, bueno, desde su primera película hasta la última, pero que en este caso, hablando de Lola, los fluidos corporales, tanto la sangre como el sudor, como las lágrimas, ¿no? Para hacer también una frase hecha, son tan claras, ¿no? Y tan importantes para la trama central de la película y también la comida, de alguna forma. Me llamó mucho la atención esa conversación en el restaurante, ¿no? Donde se habla de un poco de la brutalidad con respecto al tratamiento de ciertos animales, etcétera, donde se ponen a la plancha unas langostas que se cortan por la mitad y parecen estar todavía moviendo las patitas. Y sin embargo, la conversación va sobre el paté, ¿no? Y que después decís mientras estáis hablando, bueno, no hablemos de eso, pero en realidad ese contraste, yo creo que algo que hace muy bien el cine de Vigas Luna es que por una parte propone ese contraste entre Europa y España, o el norte y el sur, del que hablábamos antes, pero luego revela que ese contraste tampoco es tal, ¿no? Ni tal vez no es tan extremo. ¿Has visto alguna vez en Perpiñán los campos de patos para hacer paté? Es increíble. Un buen paté cuesta sus sacrificios. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ay, por favor, no habléis de eso mientras se come, ¿no? Pero sí saber de dónde vienen las cosas las hace más apetitosas. No sé si podrías hablar un poquito de esto, me interesa tanto desde el punto de vista de Asunta como actriz, pero también desde el punto de vista de la fotografía, cómo se consigue esta carnalidad en el cine de Vigas Luna, que para mí es uno de los elementos que lo caracterizan, ¿no? Y del que se habla tanto ahora, por ejemplo, pensando en películas como Sirat, ¿no? De Oliver Lache y de otras que son tan corporales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se veía en el cine de Vigas Luna desde los años 70, pero concreto en esta película es muy importante. A ver, otro de los descubrimientos, digamos, técnicos que hace Vigas en Lola es el macro. A él, de repente, o sea, y cuando en Bilbao él quiere ver la leche de cerca, coge el zoom y hace bzzz, y se va a ver la leche de cerca, ¿no? En cambio, como que nosotros estábamos utilizando ópticas más abiertas, yo le dije, no, ahora lo que tenemos que hacer si queremos estar cerca es acercar la cámara. Y para acercar la cámara y utilizar un macro, por ejemplo, lo de las langostas que tú has dicho, o por ejemplo cuando Ángela chupa las cabezas de gamba, o por ejemplo cuando se ponen unos pendientes, o cuando se dejan los objetos que hay en el dormitorio, o los objetos que hay en la cocina. Utilizamos muchas veces la cámara, lo mismo, la cercanía de la cámara a los objetos. Y esto sí que para él le encantó, fue digamos, una nueva forma y la adquirió rapidísimamente, se la hizo suya, porque realmente le parecía que estábamos dando más información y una información mucho más cercana y por lo tanto mucho más eficaz para lo que él quería contar. ¿Entiendes? Eso es lo que básicamente yo te puedo decir de todo el tema de cómo rodar esa carnalidad que tú dices. O, por ejemplo, rodar ¿cómo se llama? Un hueso de melocotón que Ángela deja en un nido de hormigas al principio de la película. Para rodar las hormigas nos tuvimos que poner con un macro para que salieran las hormigas
en gran pantalla y se pudieran ver, ¿me entiendes? Eso fue para él también un descubrimiento y además a partir de entonces lo utilizó muchas veces, porque me acuerdo de La teta y la luna Sí, está sí. lleno de objetos así. Ujú. Sí, era un poco fetichista, ¿no? En también, ¿no? Se veía ya desde el principio de su carrera, ¿no? Había un poquito de ese fetichismo en los objetos, bueno, esa carnalidad nosotros, creo, bueno, hablar así en general, pero bueno, sí que los actores que estábamos haciendo Lola nos encantaba, ¿no? Cuando veíamos que algo que no estaba en guión, pero que se lo proponíamos o que salía ahí en el momento y luego pues él lo recogía, ¿no? Y eso para un actor pues es un orgullo porque estás de alguna manera también pues escribiendo el guión, ¿verdad? Y aportando cosas y eso a nosotros nos gustaba mucho, ¿no? Sí, para mí, bueno, los símbolos de todo lo que el universo de Vigas, tampoco como actor los puedes vivir. Eso lo ves cuando estás ya la película terminada y cuando entiendes qué es lo que, porque no estás en todos los planos y muchas veces pues el actor hasta que el público no está ahí y da también su opinión y sus sonrisas y sus lágrimas, pues no entiendes bien lo que has hecho, porque ¿no? Tú has estado en una pequeñita parte, ¿no? El director es el que tiene esa batuta donde se recoge todo lo que los otros creadores pues proponen y realmente hasta que no lo ve el espectador no lo completa, ¿no? Y es verdad que Vigas pues sí estaba entroncando con muchos de los gustos, ¿no? De esa Cataluña y de esa europeidad que quizás no estaba tan clara desde Madrid. Esta es mi opinión. Tenemos como costumbre en este podcast pedirle a nuestros invitados que nos comenten una escena de la película, tal vez porque os parezca importante, interesante o porque tengáis algún recuerdo o anécdota asociado a ella. ¿Podrías empezar tú, Asunta? Sí, a ver, pues de una escena que a mí me impactó, pues porque entre los actores pues nos gusta impactarnos y entre los actores pues nos gusta, ¿sabes?, la competitividad fresca, sana, que se produce cuando realmente pues dos personas quieren estar creando cualquier diálogo, cualquier escena, ¿no? Y para mí pues hubo una escena en particular que fue la escena donde Ángela Molina tenía que llorar en una escena que, claro, como actriz decía, bueno, pues yo, ¿no? Yo la veía estupenda, digo, vamos a ver, pero si dentro de 2 segundos tenemos que rodar y con esta escena y tal, entonces desapareció un momentito y volvió y lloró al primera tal, ¿no? Entonces yo dije, caramba, ¿y esto cómo lo ha hecho, no? Y era con una cebolla. Entonces, para mí, el hecho de la cebolla tan realmente, bueno, atípico, porque no, uno pues se preparaba un estado emocional, ¿no? Tenías un tiempo para entrar de ese personaje, pero en cambio, ¿sabes? Es ese animal que siempre ha sido Ángela, ¿no? De provocar cosas que ya pues le funcionaban, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿sabes? Llorar en acción y los libros que ahora, por ejemplo, estoy escribiendo sobre la ciencia de la interpretación, ¿no? Estamos estudiando cómo el actor genera estas emociones, ¿no? Y es un complicado mecanismo, es un complejo, ¿sabes?, estado en el que necesitas que ya desde el guión estés ya en un proceso, ¿no?, de entrenamiento, ¿no? Por eso cuando yo veo, ¿sabes?, que es un segundo y que es una cebolla, digo, vamos a probarlo, ¿no? Y realmente a mí no me hacía ese efecto, con lo cual, pues sí, siempre que les digo a los alumnos que hay que probar mucho cuáles son realmente las cosas que te hacen llegar a ese resultado que se quiere en la palabra acción, ¿no? Se necesita muchas cosas, no creer en el proyecto. Yo a veces hay proyectos con los que yo me he sentido muy identificada y ha sido muy fácil relatar todas estas emociones, mucho más que cuando por algún motivo no me sentía tan identificada con el ambiente general. Se necesita pues creer con el proyecto, se necesita, no sé, un análisis de la escena desde muchos puntos de vista, ¿no? Asociar con imágenes propias, ¿no? Las intenciones de cada frase, cada silencio, ¿no? Y bueno, lo de la cebolla me descolocó. Pero de todas maneras, yo creo que bueno, nos llevamos muy bien precisamente con Ángela porque, bueno, era un poco ese animal que he visto en algunas, animal digo, en animal en el buen sentido de la palabra, es decir, que no es raciocinio, no es intelecto, es simplemente saber estar
y estar presente, ¿no? Cosas que he visto, por ejemplo, en otros actores, como en el caso de Melina Mercury ¿sabes? O actores que he podido ver pues esa animalidad, ¿sabes? Salir de la nada, como por ejemplo, yo qué sé, Dominique Sanda también, que hice una película con ella y nos llevamos absolutamente bien, o con mí misma en la película Red de Libertad. Son momentos, ¿verdad?, que hacen bueno, que estas escenas, estas anécdotas, te acuerdes para toda la vida, te sirvan y además de ejemplos para otros, con lo cual, sí, siempre cuento lo de Ángela. No pasa nada. Es hasta halagador saber que alguien no ha podido olvidarte. No sé, no entiendo. Es que no entiendo cómo ha podido venir, ¿entiendes? Encontrar la dirección, venir ahora. Tengo miedo, Corana. Esto de la cebolla me recuerda mucho el consejo, por cierto, que se le da a Ortiz en La camarera del Titanic, cuando estaba empezando a declamar sus discursos interpretados a los actores en las escenas. Ujú. Y tú, Josep María, ¿tienes alguna escena favorita que nos Bueno, quieras yo comentar? creo que hay una escena que me gusta mucho y que es muy definitoria de lo que va a ocurrir en la película, que es la primera escena donde vemos que Fedoratkin, Mario, y Lola, Ángela Molina, son pareja. Esa escena que ocurre en La Chabola, donde ellos hacen el amor, y es un amor que ya ves que es como hay algo enfermo, hay mucha pasión, él se lo pasa muy bien, ella se lo pasa bien porque no puede, digamos, negar que se lo pasa bien, pero ve que algo no funciona porque no está incómoda, y de esa escena está muy bien resuelta porque impresiona mucho y hay esa cercanía que hablábamos antes con los personajes y se ve el sudor, las pieles, la falta de maquillaje incluso, la suciedad. Es una escena que huele. Hay como un olor ahí Sí. de chabola, ¿no? Y de repente, ¡pam!, se corta y estamos en un tren y ella con una maleta que ha decidido y que va a cortar con eso, ¿no? Ese cambio así tan fuerte, que creo que realmente lo bordó Vigas. ¡Estás loca! ¡Estás loca! Bueno, no, deciros ya para terminar que otra cosa que solemos hacer en el podcast, al terminar la mesa redonda, ya un poco para ir cerrando, y os agradecemos de nuevo vuestra presencia y todo lo que habéis compartido con nosotros en este episodio, es un poco preguntaros en qué estáis trabajando ahora, si tenéis algún proyecto tal vez a punto de estrenarse. Antes hablábamos en el caso de Asunta ya de varias cosas que hay entre manos, tanto publicaciones como papeles. No sé si quieres empezar en este caso tú, Josep María, con algún proyecto que tengas entre manos o que esté a punto de salir. Bueno, aparte hay una película, un thriller que tengo que rodar en Canarias, en las Islas Canarias, sobre una mafia inmobiliaria, sobre un lavado de dinero de la mafia inmobiliaria y tal. Tengo un proyecto personal que llevo persiguiendo desde hace 10 años y que ahora mismo está bastante bien encarrilado. Y es que yo quiero hacer un documental sobre Néstor Almendros, sobre el gran director de fotografía Néstor Almendros. Esto es una cosa que llevamos, digamos, promoviendo desde hace unos 10 o 12 años, Jaume Peracaula, Tomás Pladevall y yo. Precisamente hoy os tengo que decir que yo quiero rendir homenaje a Tomás Pladevall, que Tomás Pladevall ha fallecido hoy precisamente en un hospital y por lo tanto no va a poder ver la luz
digamos, no va a poder ver este proyecto hecho, pero él es uno de los promotores y ahora mismo estoy en fase de guión y estamos ya presupuestando el rodaje para tener un gran documental sobre la vida y la obra de Néstor Almendros, uno de nuestros mejores cineastas, del nivel de Carlos Saura, del nivel de... para mí, lo que pasa es que es un director de fotografía, pero para mí es Estoraro. uno de los grandes universales, de los grandes cineastas universales y catalanes universales que tenemos, ¿no? Y en cambio lo tenemos olvidado. Lo recordamos los técnicos, lo recordamos los cinéfilos, pero el gran público no lo tiene presente y yo creo que es el momento de reivindicarlo, porque ahora hará 50 años que le dieron un Oscar. Él ganó un Oscar y fue nominado 3 veces más, es decir, el Oscar no fue una casualidad, sino que era un hombre que realmente era un gran innovador. De Néstor Almendros, además, hablamos bastante durante la preparación de la película con Vigas, ¿eh? O sea que, yo creo que este es en estos momentos es mi mejor proyecto. Pues muy buen proyecto y estamos deseando verlo cuando se haga realidad. ¿Y cuándo está previsto que se complete, que se estrene? Sería rodaje durante el 2026 y estreno en 2027. En Muy bien, 2027 hay 2 efemérides a Néstor Almendros. Una es 35 años de su muerte y la otra 50 años de que él ganó el Oscar de la Academia. Muy bien. Y Asunta, no sé si puedes compartir con nosotros algún proyecto que tengas entre manos ahora mismo o que esté a punto de salir, además de tus proyecciones también de las que hemos hablado. Tal vez nos puedas dar un Sí. poco de contexto, sí. Sí, bueno, yo me caracterizo siempre pues, por estar siempre en miles de cosas y proyectos que además pues me llevan muchísima vida detrás ¿no? de ellos. Me caracterizo porque ha sido así siempre, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta bueno, este proyecto que, por ejemplo, estoy haciendo de Segunda Vida empieza cuando me doy cuenta que como decía Josep María, ¿no? Hay películas, hay directores, hay cineastas que después de 20 años pues no se conocen, ¿no? Y caramba, pienso que hay que reivindicarlos, ¿no? Y pienso que me doy cuenta que en mis películas, por ejemplo, pues después de que el negocio ya se ha hecho, pues todo el mundo las olvida, no estamos ya dentro de las plataformas, nadie realmente se interesa ¿no? Entonces, si no, después del negocio no hay el corazón, que es un poco representado por los actores, ¿no? Que ya desde la promoción de cada película, pues intentamos poner esa parte emocional y de conexión con el público. Si no volvemos a promocionar estas películas realmente no existen. Por lo tanto, esto se ha creado para que los actores también, pues de una determinada edad, los personajes de los actores veteranos, pudieran realmente, pues bueno, decir a estas nuevas generaciones y expresar lo que ellos habían hecho en los años 80 y 90. Entonces, bueno, a través de APA, o Asociación de Buenas Prácticas y Familia de Cine, que es una comunidad de profesionales y de apoyo y tal, pues tenemos el proyecto de recuperar 5 películas de 5 actores, comprando los derechos e intentando pues, revivirlas y darles una segunda vida en ciclos, en salas, pero también pues, en Blu-rays y bueno, haciendo un diálogo también en escuelas, un poco recuperando este legado cinematográfico y audiovisual, ¿no? A partir de estos 5 actores, ¿no? Y empezamos, bueno, como proyecto piloto con el mío, así si hay algún error, pues bueno, intentaré solucionarlo en este proyecto piloto, ¿no? Y bueno, hay 35 películas, por ejemplo, que he hecho como protagonista y aquí se conocen y se hablan siempre de 3 o 4. Entonces, bueno, pues yo creo que hay películas muy bonitas italianas, francesas, etcétera, para recuperarlas, ¿no? Uno te das cuenta, pues que después cuando empiezas ya a los 60, caramba, pues que la vida, lo que más sabes es esto y que entonces todavía puedes decir muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos ahora buscando alianzas
con empresas públicas, privadas, subvenciones, y bueno, vamos a hacer un crowdfunding dentro de poco, ¿no? Y estoy aprendiendo mucho porque en realidad, pues bueno, yo no entendía de la distribución de las películas y siempre me he preguntado por qué, ¿no? No hablamos más entre nosotros, estamos directores aquí, directores de fotografía allí, españoles ahí, ¿sabes? Franceses en otro punto. Y dices, a ver, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no? Dialogar entre nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto mezclar sectores, ¿no? Y bueno, es un interés del cual pues me enorgullezco porque aprendo mucho realmente, ¿no? Cómo puede ser que películas estén no en cajones, es que se han perdido. Entonces, ¿sabes? El poder hacer toda esa labor de investigación, de entender, pues que es todos esos incluso prejuicios que a lo mejor has tenido sobre directores, ¿no? Como ahora cuando ellos tienen 80, ¿no? Porque eran mayores que tú, claro. Entonces, ¿cómo lo vivieron ellos y destrozar o, digamos, reducir todos estos prejuicios que a lo mejor uno tiene de un momento de tu vida en el que veías las cosas también de diferente manera, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahora aquí en Sabadell, pues promocionando 4 de estas películas, el primer ciclo que se ha hecho de eso, y bueno, espero que este proyecto también pues pueda servir para otros, bueno, para que se considere el cine español y los autores y actores que han estado en ello. Son miles de personas que han trabajado también europeas en proyectos que aquí no se han visto. Entonces, pues bueno. Y luego, pues bueno, pues como actriz, pues ahora se estrena esto que has dicho antes, de Las locas del obelisco. Tengo un proyecto con Calle Casas interesante, también director catalán. Pues un documental que me van a hacer, que estamos pues estoy en pico, bueno, a ver cómo va a ser, pero con una directora muy buena que se llama Isabel Portí, que se hace cosas muy bonitas aquí. Y ya te digo, te podría decir, pues bueno, la escuela, o sea, muchos proyectos en los cuales, pues sí, bueno, me paso la vida a ver qué quieres. No he tenido hijos, pero sí que he tenido pues oportunidades de compartir cosas con otros. Fantásticos proyectos todos, Asunta, y qué bien que puedas compartir toda tu sabiduría y experiencia con generaciones que están empezando, ¿no? Y me parece fantástico el proyecto de recuperación de películas. De hecho, de alguna forma se hace eco con lo que estamos haciendo también Carolina Sanabria y yo con este podcast Pues que lleva ya 6 años. tenemos Y que bueno, hablar. se llama El legado cinematográfico de Bigas Luna, pero en realidad es el legado de todos vosotros, porque por eso nos gusta hablar con actores y con todo tipo de profesionales Cineastas, de la ¿sabes? industria de cine que, bueno, pues ya digo, como decía antes, desde los que han escrito los guiones y las que los han escrito, hasta los ingenieros de sonido, editores, en este caso directores de fotografía, o sea que es un legado común en realidad. Y también las películas, las proyecciones fundamental, que también, bueno, este proyecto es parte también del Bigas Luna Tribute, ¿no? Que llevamos ya 10 años, Betty Bigas y yo, pasando con muchas colaboraciones como las de Carolina también, pasando las películas y realmente funciona, porque la gente aprecia las proyecciones y Sí, recuperar estoy este convencida. legado, Sí. mantenerlo, es realmente funciona. Así que mucha suerte con todo esto. Y Josep con el documental, y muchísimas gracias otra vez por estar aquí. No sé, Carolina, si quieres añadir algo para terminar. Pues agradecer simplemente a Asunta y a José María su valioso tiempo de estar aquí compartiendo y de haber formado parte de estos podcasts que sí, como dice Santi, han sido parte de más que el legado cinematográfico de Vigas Luna, el legado cinematográfico de todos los que han contribuido con la creación de su obra y nada, es Yo, un gran abrazo. yo también quiero decir que es curioso, José María, que no, que tú estés haciendo el legado de un director de fotografía y yo el legado de actores, ¿no? Me parece, me parece algo. Es cierto, sí, sí. Mm, Interesante. Pues Bueno, si no lo no, hacemos nosotros, ¿quién lo va a Eso hacer? es, Si no lo eso hacemos es, nosotros. eso es, Yo eso lo es. hago porque nadie más lo ha hecho. Además, Eso porque es me he igual. animado un poco haciendo los documentales de los pintores. Yo he hecho 3 Ujú. documentales sobre pintores últimamente, un documental sobre Barceló, otro documental sobre Antonio López y otro documental sobre Plensa. Y me ha gustado, o sea, he He visto, visto el mira, documental de Plensa, precioso. sí, y he visto ahí pues un camino, y entonces es algo que hace tiempo
tenemos muchísimas ganas de reivindicar y de que la sociedad en general. Estamos en deuda con nuestros almendros no solo en Cataluña y en España, sino están en deuda en Francia, que tampoco lo están considerando lo que fue el gran director de fotografía de la Nouvelle Vague, y están en deuda en Estados Unidos, porque él fue el que rompió la luz de estudio, la luz de Hollywood, la luz de los grandes estudios con muchas sombras y muchos focos, para abrazar la luz natural. Sí. Pues nada, suerte a los dos con todo, gracias de nuevo. Y bueno, seguiremos en contacto. Gracias por venir y por aceptar nuestra invitación al legado cinematográfico de Bigas Luna. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Y así llegamos al final a otro episodio de El legado cinematográfico de Bigas Luna. Este episodio ha sido producido y editado por Santiago Fous Hernández. La investigación y presentación del episodio y del podcast corre a cargo de Carolina Sanabria, a quien acaban de escuchar, y de quien les habla, Santiago Fous Hernández. Si todavía no nos siguen en redes sociales, nos pueden encontrar como Bigas Luna Tribute, una palabra y como suena, en Instagram, Threads, Blue Sky o YouTube, además de en la página web bigaslunatribute.info, donde se anunciarán próximos eventos del Bigas Luna Tribute, empezando con un breve regreso a Londres esta primavera, en el mes de abril, del que pronto diremos más. El próximo episodio del podcast también será en abril, dedicado a la película Reborn. Gracias a todos por escucharnos y hasta muy pronto. Un saludo, hasta otra.